La clase pasada, no sé si les llegó el mensaje de la escuela y del asistente, porque parece como la excusa de el perro se comió mi tarea, pero justo cuando estábamos empezando la clase estalló un transformador enfrente de la casa y no hubo luz, y cuando regresó la luz, ya había pasado la clase. Entonces no tuvimos la clase de Kierkegaard, que es donde vamos a continuar hoy, ¿verdad? Entonces, como diría Fray Luis de León, como dijimos la clase pasada, vamos a hablar de Kierkegaard. Eh, Althusser tiene esta frase que dice que todas las lecturas son culpables y uno no solo tiene que ser, uno lo que tiene que hacer es decir de qué lectura es culpable uno. Eh, el autor es también, a mí es un autor que me parece fascinante. No es el autor en el que tengo más conocimiento, ni lo he trabajado profesionalmente así de largo alcance, pero es un autor que me parece absolutamente fascinante. Todavía no estoy demasiado seguro por qué. Eh, y bueno, hoy vamos a hablar sobre Temor y Temblor de Kierkegaard. Pero antes de eso, ustedes tienen, y vamos a hacer una pequeña discusión en tres grupos a propósito de las tres preguntas centrales que intenta responder este texto. ¿Qué es esto que está aquí? El grupo 1 va a intentar responder a la pregunta. ¿Puede Dios alterar el orden ético establecido? Que en realidad la pregunta que se hace es, ¿el sacrificio humano es éticamente aceptable si lo manda Dios? Primera pregunta. Para el grupo 1. 2. ¿Existe una obligación moral absoluta de cumplir la palabra de Dios? 3. ¿Es defendible desde el punto de vista ético que Abraham quisiera esconder su propósito a Sara, Eleazar e Isaac? Como ustedes saben, después de leer Temor y Temblor, estamos en presencia de una, un análisis filosófico de las que se consideran una de las grandes figuras del pensamiento, ¿verdad? Así como está Odiseo, Hamlet, eh, Calibán, ¿verdad? Como figuras del pensamiento. Hay, mm, y esto también es curioso, ¿verdad? Cada, cada filósofo tiene una figura que parece ser la que más la que más le interpela, para seguir con Althusser, ¿verdad? Si ustedes han leído El Príncipe, la figura que interpela a Maquiavelo es Moisés, ¿verdad? Eh, en Kant claramente la interpelación es Jesús. Kierkegaard escoge que la interpelación sea Abraham, y esa es la figura que le interesa pensar. Entonces, eh, los primeros 20 minutos de clase vamos a hacer eso. Vamos a dividirnos en tres grupos y al grupo 1 le corresponderá la pregunta 1, el grupo 2 la pregunta 2 y el grupo 3 la pregunta 3. Y luego ya veremos propiamente qué onda con Kierkegaard y con Temor y Temblor. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Pueden pasar a los grupos. Grupo 1 de Adriana, Cinta, Gabriela, Marco y Paulina, cuya pregunta es, ¿Dios puede alterar el orden ético establecido o el sacrificio humano es éticamente aceptable si lo manda Dios? Bueno, nosotros empezamos por la segunda pregunta, la de si es
si es éticamente aceptable, si lo manda Dios. Y una de las últimas respuestas a la que llegamos es que esta pregunta también tendría sentido si tenemos una idea de Dios o si creemos en Dios, pero si Dios no es una fuente de poder o un ser supremo que nos manda, entonces no tiene sentido el justificar un crimen a partir de que la voluntad de Dios. Y de igual modo, aunque seamos creyentes, o Kierkegaard al menos, vemos que Kierkegaard dice que no tiene sentido. Al menos en esta primera parte, esa es como la idea que nos queda. No sé si luego Kierkegaard va a llegar y va más bien a enaltecer el acto que hizo Abraham, pero en esta primera parte más bien le llama asesino. No estaría justificado su acto de matar a su hijo. Ok. Entonces, no. Michael, Mónica y Valerie. ¿Existe la obligación moral absoluta de cumplir la palabra de Dios? Bueno, nosotros quedamos con que, dependiendo, ¿verdad? De las lecturas, diríamos que sí. Obviamente nosotros diríamos que no, pero en cuanto a la lectura respecta, diríamos que sí, porque, bueno, en teoría Abraham tenía esa obligación porque era el elegido, entre comillas, de Dios, entonces, pues él sí la tendría. Además, estábamos hablando, de hecho hay una frase que ahorita seguro Mónica la trae a cotación, pero ay, se me fue. Eh, en teoría, voy que se me fue la idea horriblemente. Ay, me dio lagunazo, lo siento, profe. Bueno, si quieres que no me puedo encontrar el micrófono. Ese Ah, Kierkegaard ve la religión por encima de lo ético, porque lo absoluto está por encima de ver algo similar, que en sí lo similar o alguien parecido a uno sería el prójimo. En cambio, Dios está por encima del prójimo, por lo tanto está por encima de la ética. Dios por encima de la O ética. el semejante, sí. Sí. eso. La frase en sí es que la relación con el absoluto cancela la posibilidad de establecer una relación, o sea, la ética con el semejante, porque la experiencia de Dios no abre el hombre a los hombres, sino lo cierra en el encierro y la soledad de la obediencia luminoso trascendente. Entonces, sí, la respuesta corta es sí. Sí, estamos Ujú. obligados. Okay. Por fe Respuesta corta. también, otra. Agregar- Sí. Bueno, dime. también dijimos, profe, que obviamente estamos obligados si tenemos esa creencia en Dios, ¿verdad? Si no tenemos esa creencia, pues realmente ahí no aplicaría, digamos, digamos que aplicaría más la parte ética, y entonces no tendríamos como que cumplir con ese mandato divino precisamente, ese sacrificio que hace Abraham con Isaac. O sea, por lo que entiendo en la interpretación del grupo 1, Abraham es un asesino. Digamos, esa sería la conclusión. O sea, una de las grandes figuras del pensamiento es Hannibal Lecter, ¿no? O Ted Bundy. Sí, Esa sería la exactamente. conclusión. Sí. Ujú. Perdón. Sí, Perdón. para nosotros sin importar si es un mandato divino o no, viéndolo éticamente, desde un punto de vista ético, Abraham sí sería un asesino. Eva, Minor y Yerudi. Es defendible desde el punto de vista ético que Abraham quiera esconder su propósito a Sara, Eleazar e Isaac. Bueno, va a hablar yo creo. Pues, profe, nosotros concluimos que, digamos, desde un punto de vista de fe, igual que como han dicho los demás, sí sería defendible, pero desde la ética no, por ejemplo. Y no sé, ciertos autores, estamos hablando de eso, lo mencionó el compañero Minor,
como Kant, o desde un punto de vista ilustrado, dice estaría ocultando la verdad, entonces no sería muy ético. Igual, como han venido diciendo todos, se debería creer, o sea, creyendo en Dios de antemano, sería defendible desde la fe, no desde lo ético. Igual, una persona que no cree en Dios sería absurdo siquiera considerar eso. Pero bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Alguien que no cree en Dios sería absurdo. Consideraría Sería absurdo eso. eso. Ah, Consideraría absurdo sí, eh, porque ese dilema. ajá, porque bueno, esto y es que eso lo dije más que todo por la pregunta uno, siento yo. Y es La creer en un- algo a ciegas, tener fe. O sea, alguien no creyente no aceptaría algo así. Y como casi que las preguntas están ahí enlazadas, entonces, claro, las preguntas están enlazadas porque son las tres mm, preguntas. sí, es que Que, yo lo decía por el sacrificio humano, que si es éticamente aceptable si lo manda Dios, entonces, y para una persona no creyente, sería di, hasta absurdo y, sería absurdo. ajá. Ok, entonces, la lectura de todos los que estamos aquí, déjenme ver si lo entiendo. Por lo que ha dicho Cintia y por lo que ha dicho Yerudy, es que en realidad el texto de Kierkegaard aplica o sería importante solo si uno tiene fe. O sea, yo no sé quiénes de ustedes tienen fe religiosa y quiénes no, y no les voy a preguntar, pues no les puedo preguntar, y no les debo preguntar además. Eh, pero, pero, o sea, para ustedes eso es un rollo de la gente que tiene fe. Las personas que no tienen fe religiosa no tendrían por qué tener ese rollo. No creo. Creo que hasta la misma esposa de Abraham lo cuestiona y creo que también es creyente. O sea, no, Sí, pues, claro. pues, sí, le pareció extraño todo lo que estaba haciendo y le parecía absurdo inclusive. Entonces, creo que hasta las personas creyentes podrían decir que por más fe que tengan, es, es completamente sin sentido. O sea, que por más heroico que parezca, como mencionaba en la lectura, de que sí, que mantuviera su fe o su ideología o lo que sea hasta el final, fuese algo así, pues de considerar, pero aún así dejaba de ser heroico hasta el punto de que terminara haciendo algo, una barbarie como esa. Sí, sí, Entonces no, creo que más bien dudar, dudar de todo eso sería casi que lo que haría cualquier persona, o sea, lo ideal sería dudar de eso, de algo como un sacrificio humano o algo así, siento yo. Y no, yo decía lo de absurdo, digamos, basándonos en estas preguntas, o lo del sacrificio más que todo. Y también como por la lectura aquella vez de las religiones y todo eso, fue como por ese lado. Claro. Y yo Yerudy, también, Roberto, decía que obviamente Dios está por encima de la ética si hay una fe en él. Que si no la hay, no podría estar encima de la ética. ok, Ariel y Minor hace rato me están pidiendo la palabra, entonces Ariel y Minor. Bueno, yo pienso que plantearse la pregunta, bueno, en algún caso, plantear si el sacrificio es ético o no, es un poco una pregunta trampa, porque Kierkegaard no quiere demostrar que el sacrificio es ético. Kierkegaard quiere más bien hacer una diferenciación entre el acto un poco del mártir de la fe, ¿verdad? Por así decirlo, o sea, la persona, el incomprendido de la fe, y de qué manera de qué manera es el carácter del incomprendido de la fe, ¿verdad? Y él nos lo explica, o sea, digamos, justamente el acto de Abraham consiste también en ser incomprendido. El acto de Abraham, en tanto que acto de fe, es un acto que tiene que ser nada ético, ¿verdad? Plantearnos si el acto de Abraham tiene que ser ético es una pregunta trampa en los términos en los que está poniendo Kierkegaard, porque Kierkegaard no lo está poniendo en esos términos, ¿verdad? Obviamente, si ya alguien lo comprende,
¿verdad? O sea, si ya alguien comprende las razones y todo, ¿verdad? Ya se puede hacer algún tipo de consideración de carácter moral, pero no, o sea, está más allá de eso. Entonces, o sea, yo creo que plantear si es ético o no es como un poco la pregunta, no es plantearlo en los términos en los que lo pone Kierkegaard. ¿Pero por qué, Ariel? Porque, ¿No te parece que el texto quiere responder eso? Digamos, Dios puede alterar el orden ético establecido, que esa es una de las preguntas que le agobia a Kierkegaard. a mí me parece que el texto, digamos, por lo menos en esa parte del texto, el texto lo que quiere es hacer una diferencia entre el carácter de la fe, digamos, como del caballero de la fe, ¿verdad? El famoso término del caballero de la fe, y los héroes, ¿verdad? Que siguen los mandatos morales, ¿no? O sea, para mí el texto en muchos momentos habla de por qué es que de ninguna manera nosotros podemos ni siquiera equiparar a un héroe con Abraham, porque o sea, son dos dimensiones totalmente distintas. O sea, obviamente si la pregunta pasa por si Dios puede superar eso o no, ¿verdad? Pero, o sea, no sé si, claro, es un poco mi lectura, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo personalmente soy ateo también, sin embargo, me parece muy interesante cómo Kierkegaard intenta hacer esta diferencia, ¿verdad? Esta cosa o sea, por lo menos yo lo leí así, de que Abraham no puede ser objeto de consideraciones o de juicios morales porque lo que él está haciendo es de otra naturaleza. Ya, claro, entiendo ahora, está mucho más claro tu punto que Minor. Bueno, yo quería ir más o menos casi por la misma línea, en tanto que se habla de caballero de la fe, tiende siempre como a un ser o un espíritu infinito, incomprensible, y no necesariamente todo el que cree en Dios tiene esta fe. Por lo tanto, es por lo que su esposa Sara u otros de su tribu no le hubiesen como visto de buena manera lo que iba a hacer Abraham, porque Abraham siendo como el más grande en la fe, pues tiene otro punto de vista diferente a ellos. Él tiende eso al mito o la fe que incluso tiende a un absurdo absoluto, creo que lo mencionan. Eh, yo esto es lo que quería rescatar, ¿verdad? Que no todo creyente va a tener siempre como la fe que tuvo Abraham, entonces no todos van a verlo de la misma manera, porque también rescataba que otro padre, aunque fuese creyente, hubiese preferido matarse a sí mismo que matar a su hijo por el amor que le tiene a su hijo, pero esta fe supera incluso el amor de un padre. Es a esto lo que quería rescatar. Gracias, Minor. Eh, sí, muy interesante, muy interesante. Eh, ni nos usaron la pizarrita. Bueno, la voy a dejar aquí por si acaso. A mí, digamos, digamos, hay varios lados, no sé, como yo les dije, el libro a mí, este libro me parece apasionante. Yo no soy especialista en Kierkegaard ni nada por el estilo, pero el libro me parece apasionante. Y aunque yo también vengo de otra tradición teórica, ¿verdad? El libro me parece apasionante y las preguntas que se plantea Kierkegaard me parecen apasionantes. Y también yo quería no dejar de señalar eh, que hay otros autores que uno ¿cómo decirlo? No los pondría como en el mismo cajón que Kierkegaard, que también han quedado como atrapados, como maravillados con este autor, ¿verdad? Voy a cerrar esto. Que, por ejemplo, Celia Morós, digamos, uno de sus trabajos más importantes es un trabajo sobre Kierkegaard. Adorno también, ¿verdad? Tiene su trabajo de tesis de graduación es sobre Adorno.
Martin Heidegger también, ¿verdad? Lucien Goldman, también estuvo Lucien Goldman y Gregory Lukács en el alma y las formas, también hace una referencia a él. Entonces tiene algo, ¿verdad? Tiene un punch ahí que uno no termina de saber cuál es. Y bueno, como ustedes ya sabrán, más convencionalmente, se le considera el fundador del existencialismo, ¿verdad? La tradición existencialista que tiene su propio gran bloque de nombres propios, ¿no? Jaspers, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Marcel, ¿verdad? Gabriel Marcel, y es una de las grandes filosofías de posguerra, ¿verdad? Hay unas cosas que ustedes dijeron y que yo quería que tal vez le diéramos cabeza, ¿verdad? La primera, que es esta, ¿verdad? Que Jerudi ahí muy honestamente, muy alto y serianamente, dice, yo me quedo con Holbach, a mí me convenció Holbach y por lo tanto, Abraham es un asesino, punto. ¿Cómo es eso de que el mae va a sacrificar a su abuelita? Dirían en Guanacaste, ¿verdad? Mi mamá es de Guanacaste, pues a veces se me sale. La pregunta aquí incómoda es, primero, ¿en nuestras sociedades hay sacrificio? Pues sí, ¿Verdad? Y la segunda pregunta que, digamos, porque esto está conectada con la pregunta, que puede ser una lectura, ¿verdad? Aquí, como dijo Ariel, aquí lo chiva es intentar presentar la lectura que cada quien hace del texto, y bueno, el profe obviamente le toca guiar la clase, pero bueno, mi lectura es una más de las que hay en el aula, ¿verdad? Hay sacrificios. Y luego la pregunta más incómoda, ¿verdad? Porque una de las primeras defensas, una de las primeras lecturas que no podría hacer de Kierkegaard es, bueno, eso es un rollo para alguien que tiene fe, pero si uno no tiene fe, es decir, es monstruoso más bien lo que estamos discutiendo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la discusión es, eh, si Dios me ordena un sacrificio humano, lo tengo que cumplir, ¿verdad? Pero digamos, intentemos abrir el foco más de ahí, que es, en las sociedades hay sacrificios, sí, hay sacrificios. Uno podría encontrar una situación donde un padre o una madre sacrifica a su hijo en el mundo contemporáneo, sacando el debate de la fe, ¿verdad? Podemos encontrar circunstancias. Claro, por supuesto. Yo lo veo, por ejemplo, en los misioneros, ¿verdad? O sea, la gente que cría a sus hijos en la fe. Y entonces, por ejemplo, en este momento usted ve el montón de misioneros que van para Ucrania, ¿verdad? En este momento va un montón de gente a tratar de salvar almas antes de que la guerra acabe con ellos, con ellas. Entonces, creo que sí, en nuestra sociedad contemporánea existe el sacrificio, ¿verdad? Muchas personas que tal vez han sido criadas en esa fe o que la han abrazado por voluntad propia, pero claro que están haciendo un sacrificio a irse a meter a una guerra, ¿verdad? En Siria, en Irak, y ahorita específicamente en Ucrania. Entonces, Pero pues vos sí. seguís creyendo que eso solo está vinculado a la fe, Cintia. O sea, Mm, los únicos que están dispuestos a no hacer sacrificios precisamente, son gente que tiene fe. no precisamente, digamos como que ese sí es un acto de sacrificio, pero también mucha gente va a estos conflictos por ética, ¿verdad? O sea, y ahí lo vemos desde una parte más ilustrada y más kantiana, ¿no?
no lo vemos también como desde la parte de sacrificio por fe, de ese absurdo más bien. Por ejemplo, las madres que despedían a sus hijos cuando iban a combatir en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, ¿están cometiendo un acto monstruoso? Depende de la óptica con la que se mire, ¿verdad? O sea, si usted lo que está es despidiendo a sus hijos y encomendándoselos a Dios porque sabe que se los van a matar, sí, está cometiendo un acto monstruoso. Sabe que sus hijos van a morir y aún así los está despidiendo para que se vayan a una guerra, digamos, de voluntad propia. Pero o sea, lo mejor hubiera sido que no fueran. claro, bueno, yo que estoy contra la guerra absolutamente, pues sí, lo mejor hubiera sido que no fueran. Pero O sea, que los nazis ganaran la guerra. en ese caso hubieran ganado la guerra los nazis, sí, exactamente. Entonces ahí estamos enfrentados precisamente a esa dicotomía que expone Kierkegaard, ¿verdad? O sea, a ese caballero de la fe contra el caballero de la resignación infinita, por ejemplo. Entonces, sí, yo lo vería desde dos ópticas, ¿verdad, Roberto? Eso. Ariel. Tiene dos aristas para mí. Yo creo que esa pregunta es muy interesante porque plantea, digamos, la cuestión de las madres que despiden sus hijos para que vayan a la guerra. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen una confianza en que se va a sostener la patria si se gana la guerra, ¿verdad? O sea, ¿en qué confían las madres cuando despiden a sus hijos? Esa es la pregunta. Porque si lo planteamos en términos de fe, parecería ser que ellas no tienen conocimiento ninguno a propósito de si la guerra se va a ganar. Sin embargo, ellas despiden a uno de los seres que aman más, sino el que más, o sea, sus hijos, para que vaya a la guerra. Digo yo, ¿por qué lo hacen? ¿Verdad? O sea, no es eso una especie de acto de fe, ¿verdad? O sea, si se puede pensar actos de fe fuera del terreno como de Dios, ¿verdad? O cosas del estilo. Claro, claro. Porque ven aquí lo fascinante, que es lo que les bueno, primero, en la vida humana hay sacrificios, ¿verdad? Es decir, hay un mandato moral, no matarás, todos lo conocemos, que en eso está de acuerdo gente con fe y la gente sin fe también, ¿verdad? Como un criterio básico de convivencia humana. Y de hecho, como ustedes recordarán, Kant, en una de las intervenciones que a mí me parece más lúcidas de Kant, dice que hay 3 de los mandamientos que no son mandamientos morales, ¿verdad? Que dice que inclusive una banda de diablos tendría que cumplirlo, ¿verdad? Y uno de esos es no matar, ¿verdad? Porque si hay una sociedad de diablos, si el mandato es matar, la sociedad desaparece, ¿verdad? Entonces, no matar y no mentir no son mandamientos morales, son la condición de posibilidad de toda agrupación social, ¿verdad? Digamos, no pueden existir agrupaciones sociales cuyo mandato sea mates, ¿verdad? O no puede existir agrupaciones sociales cuyo mandato sea mientas, ¿verdad? Porque no podría existir, ¿verdad? Entonces, es muy interesante esa intervención de Kant, ¿verdad? Porque dice, eso hasta una sociedad de diablos lo tendría que cumplir, ¿verdad? Entonces, los mandatos morales son otros, ¿verdad? ¿Sí, Maynard? Profe, yo con lo que me quedé un poco de duda o incertidumbre es cuando menciona el ejemplo de que si un rey tuviese que sacrificar a su hija, y esto no sería éticamente incorrecto porque incluso la doncella estaría de acuerdo y cualquier otra doncella estaría dispuesta a hacer lo mismo porque es por su comunidad y por más dolor que tenga el rey debe hacerlo desprenderse de su hija. Yo en verdad si hay una diferencia verdadera entre esta acción y la de Abraham, porque aquí toma en cuenta ya toda la sociedad, no solo un individuo en particular como en el caso de Abraham.
Bueno, sí, para Kierkegaard sí hay una diferencia, ¿verdad? O sea, si la pregunta es si para Kierkegaard hay una diferencia, sí, porque, bueno, en el prólogo se explica un poco y tiene que ver con la historia de Kierkegaard, ¿verdad? Para él, bueno, primero para su padre, ¿verdad? Eso tiene que ver, bueno, ya me estoy enredando. Vamos por partes, entonces, porque quería hablar de otra cosa, pero ya que Maynard preguntó esto, vamos por partes. Kierkegaard, como autor, como tal, a diferencia de Kant o de Hegel, es un autor donde el problema del sistema no aparece, ¿verdad? Es decir, es un autor que no está interesado en producir un sistema, ¿verdad? Y donde para él lo importante, y digamos, esto es lo que por lo que se le recuerda en la historia de la filosofía, él es la figura de la subjetividad absoluta. Este es el tema de él, ¿verdad? Eh, es la subjetividad excepcional, ¿verdad? Ni siquiera la subjetividad particular, ¿verdad? Todos nosotros, digamos, que es como un poco la intervención que hace Cintia. Cintia dice, bueno, hay varias formas de entender el asunto, ¿verdad? Entonces, ahí sería una subjetividad particular, es como lo que nosotros normalmente hacemos cuando debatimos, ¿verdad? Sí, hay, somos parte de una sociedad y como parte de una sociedad intervenimos en un debate. Todo bien, nada normal, nada que amerite un texto especial de filosofía. Pero eso no es lo que le interesa a Kierkegaard. Kierkegaard no le interesa que haya parte, que haya gente que piensa como minero, gente que piensa como campesino, y gente que piensa como luterano, y gente que piensa como católico. Eso es obvio. La pregunta por él es la subjetividad absoluta. Es la pregunta, ¿verdad? El individuo en el sentido más puro, ¿verdad? Y ese individuo es Abraham. O sea, el individuo es Abraham, ¿verdad? Y entonces, para responderte, Minor, en el caso de un rey que sacrifica a su hija, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si ustedes, bueno, eso supongo que ustedes lo saben, porque aparece, o tal vez no, eh, aparece en Juego de Tronos, gran serie, pero se considera también lo que la humanidad reconoce como el primer tratado de paz de la historia. Está en Turquía, por cierto, que está en escritura, en escritura cuneiforme, que es eh, y bueno, y en Juego de Tronos aparece con uno de cuando los Stark le ganan la guerra al rey de las Islas de Hierro. Que los reyes lo que hacían era entregar a uno de los hijos en salvaguarda cuando pierden la guerra, ¿verdad? Es decir, cuando hay dos reinos enfrentados y firman la paz, la salvaguarda que normalmente hay, que es el primer tratado de paz que conocemos, que eso era muy normal en el mundo medieval, era que el rey perdedor firmaba la paz, pero entregaba a uno de sus hijos para que el otro rey lo cuidara, ¿verdad? Para que se criara con el otro rey, con el rey que ganó la guerra. Es decir, el niño era entregado como una especie de secuestro permanente, ¿verdad? Porque si incumplía los acuerdos de paz, pues el otro tipo tenía la posibilidad de matar al hijo, ¿verdad? Que es lo que pasa en Juego de Tronos, y también es el primer acuerdo de paz que hay. Pero en ese caso, uno siempre podría alegar criterios de tipo de utilidad política, de tradición política, ¿verdad? Ese tipo de cosas tiene sentido solo en las tradiciones monárquicas, ¿verdad? Es decir, si la sociedad es una monarquía, entonces pues ese tipo
de acuerdos para lograr la paz se explican por eso, ¿verdad? Pero eso no es lo que le interesa a Kierkegaard. Kierkegaard le interesa este momento absoluto, ¿verdad? De Abraham, ¿verdad? Porque para él, leo un fragmento, ¿verdad? Lo que Kierkegaard hace es introducir esta figura, que es la figura del caballero de la resignación infinita, ¿verdad? Que es quien es capaz de desordenar todo por una gran causa y convivir con el dolor que esto le produzca, ¿verdad? En oposición a lo que se llama el caballero de la fe. Tenemos dos, el caballero de la resignación infinita, el caballero de la fe, quien no solo renuncia a todo, sino que además confía por la fuerza del absurdo en que volverá a recibirlo de vuelta. Entonces, confía por la fuerza del absurdo. Y en ese sentido para él sí es diferente a Abraham. Digamos, es un ejemplo que tiene que ver con el elegido. O sea, a Abraham le pasa lo que le pasa, no porque sea un rey que perdió la guerra, no porque sea un príncipe caído en desgracia, no por una situación coyuntural que es mejor, ¿no?, entregar a una de las princesas para evitar perder el reino, ¿verdad? No es ninguna de esas razones, sino que Abraham es el elegido. Por eso que actuó como actuó, ¿verdad? Y si es así, solo puede actuar por la fuerza de lo absurdo. No podría ser de otra forma. Entonces sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia. No sé si te respondí, Minor. Sí, gracias. Listo. Entonces, aún así, retomando el texto como tal y el debate sobre Kierkegaard, ya sobre el texto como tal, uy, tengo un montón de cosas aquí, un montón de papeles. Yo lo que creo es que lo que es interesante de la pregunta, hay varias cosas que a mí me parecen fascinantes para contarles para contarles por qué me parece fascinante el texto, ¿verdad? Aunque es una tradición, digamos, que no es la tradición con la que yo me siento más emparentado. Uno, creo que sí es verdad que hay algo que tiene que ver con la fe. Yo creo que todas las intervenciones de ustedes han dado vueltas por ahí, tanto la de Yerudy y Cintia, ¿no? Se sienten más cercanos a la cosa ilustrada, ¿verdad? Es decir, esto es un absurdo. Y tan es absurdo que debería tener implicaciones legales, ¿verdad? Es decir, en realidad Abraham es un asesino. Y la defensa que hace Kierkegaard de Abraham, ¿verdad? Porque Abraham es el hombre que tiene fe, pero además es el único individuo. Es la representación del individuo. Este es el punto de él, ¿verdad? Entonces, ese debate es interesante porque, bueno, no sé si a usted le parece interesante, a mí me parece interesante, porque uno se puede hacer esa pregunta, que es, ¿quién es un individuo? Si a nosotros nos tocara decir, bueno, ¿cuál sería para nosotros la representación de lo que un individuo es? ¿Verdad? ¿Quién sería? Y ahí hay distintas respuestas, ¿verdad? Uno podría decir que un individuo es Hamlet, que un individuo es el Quijote. Yo siempre he creído, siempre me he decantado en esa pregunta más
digamos, mi opinión es que los primeros individuos que existen son Romeo y Julieta. Y para mí está claro que las dos, en realidad no hay un primer individuo, sino que hay dos, que son Romeo y Julieta. Entonces, digamos, ahí mi desacuerdo con Kierkegaard, pero él dice que el individuo es Abraham. Y además tiene que ver una cosa con la fe, porque es una forma de resolver la fe. Digamos, la fe sin, digamos, Kierkegaard es un hombre de fe, sin duda. Es un creyente. Y en mi opinión, además, lo que me parece fascinante de él es que es quien me parece que es la persona que mejor define lo que la fe es, ¿verdad? O sea, y de por qué es importante la fe. Y resuelve ese problema, porque la fe es lo único que puede resolver la imposibilidad de la ética. Que Cintia decía, bueno, cuando poníamos el ejemplo, por ejemplo, las madres que despiden a sus hijos que van a combatir contra los nazis, ¿están haciendo una monstruosidad o no? Hay una, yo les ponía ese ejemplo porque es probable que ustedes estén más familiarizados con esa, con la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero hay una, ahí hay varias cosas que tienen que ver con esa pregunta. Creo que Ariel lo decía, porque si ustedes, pues, obviamente ustedes tienen mamás, y las mamás en general a quien más aman es a sus hijos, pues lo normal. Y en el ejemplo que yo ponía, ¿por qué es lo que ponía? Porque las mamás siempre pueden esconder a sus hijos para que no vayan a la guerra, que es muy normal en la guerra hacer eso. Es decir, como a la mamá no les gusta perder a sus hijos, es muy normal que los escondan para que no vayan a la guerra, porque no los quieren perder. Un amigo nicaragüense me decía en ese mismo sentido, hablando de la guerra en los 80, en la guerra contra la Contra, él me decía, yo supe que, que no se iba a ganar la guerra, él digamos, él estaba combatiendo contra la Contra. Él dice, en el momento en el que vi a las mamás lanzándose a los camiones para que el ejército no se llevara a los niños. Yo dije, esto está perdido, no vamos a ganar nunca. Porque eso es lo que normalmente hacen las mamás, no les gusta perder a sus hijos por lo que sea, por nada, ¿verdad? Es la representación del amor más alto que podría tener un ser humano por otro, ¿verdad? En eso estamos claros. La pregunta es, ¿qué podría hacer que inclusive ese amor, que es el más alto que puede tener un ser humano por otro, quede suspendido? Que es la pregunta por Abraham, ¿verdad? ¿Qué es eso que hace que Abraham esté dispuesto a sacrificar a Isaac? ¿Verdad? Esta es la pregunta. Hay una historia en la historia cubana que tiene dos próceres, uno muy famoso, que es José Martí, y otro que es Antonio Maceo, que es menos famoso. Y los Maceo, que eran una familia de esas grandes, como de 11 hijos, combatieron todos en la guerra contra los españoles, y varios de los hermanos de Maceo murieron en la guerra. Y Mariana Grajales, que es la madre de Maceo, cuando muere su primer hijo, lo que dice la leyenda, digamos, la versión oficial de la historia cubana, es que lo que dijo cuando le dijeron que su primer hijo había muerto luchando contra los españoles, le dice a sus otros hijos, empínense, pónganse de pie. O sea, que el que está en la línea, que siga, ¿verdad? Eso es lo que les dice, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo, que es un ejemplo que no es un ejemplo religioso, es un ejemplo secular, ¿verdad? De una guerra contra el poder colonial,
creo que conecta con una preocupación que en Kierkegaard es lo que le angustia a él, que es qué puede ser más grande que el amor más grande que puede tener un ser humano por otro ser humano, ¿verdad? Habría una primera respuesta que es decir, no existe tal cosa, ¿verdad? Lo único que hay es el amor entre los seres humanos, que es un poco lo que dijo Cintia, que es lo mejor es que los hubiera escondido, ¿verdad? Pero hay algo que le dice a uno como que tal vez no es una respuesta porque si no hubieran ido a combatir contra los nazis hubieran ganado la guerra. Si los maceos no hubieran combatido contra los españoles, Cuba seguiría siendo una colonia española, ¿verdad? Entonces ahí hay una pregunta que también obviamente coincide con la dimensión, decía Ariel, y con la dimensión de los héroes, ¿verdad? De los héroes clásicos. Pero esta es la pregunta, ¿verdad? Pero además, y esto es lo más interesante, lo que a mí me parece más interesante, primero la pregunta es eso, ¿existe algo que es más grande que el amor más grande que puede tener un ser humano por otro? Y Kierkegaard parece decir que sí, existe. Y lo curioso es que uno podría decir, bueno, y pareciera que sí, pareciera que podría haber algo, ¿verdad? Porque si no, no existiría ninguna circunstancia en la que un padre esté dispuesto a desprenderse de su hijo, ni una madre a desprenderse de su hijo. No podría existir ninguna circunstancia de tal tipo, ¿verdad? Y sin embargo, existen. Entonces, ahí hay una primera pregunta. Entonces, yo creo que el texto a mí me parece fascinante, primero porque ingresa a pensar un problema que no sé si a ustedes les parece interesante, a mí me parece interesante. Uno, primero que es la promesa. Eso que a mí me parece, fue lo que me pareció más fascinante del texto al puro inicio, que es una promesa, que consiste una promesa, ¿verdad? Que eso a mí filosóficamente me parece fascinante, ¿verdad? Porque la promesa no es un acuerdo legal, ¿verdad? Y tampoco es un comportamiento moral, ¿verdad? Sino que la promesa parece ser algo más, ¿verdad? Sobre todo porque la promesa se sostiene en el tiempo y no sabemos cuándo se va a cumplir, ¿verdad? Todo el rollo con Abraham es que Dios le promete que va a tener un hijo, ¿verdad? Y hay una promesa, que eso en la fe se llama la alianza, ¿verdad? Y la alianza lo que dice es, usted va a tener un hijo. Y Abraham pasa toda su vida y hasta que es muy mayor, tiene a Isaac, ¿verdad? Y esa es la promesa, él espera que se cumpla esa promesa, ¿verdad? Y entonces, eso es muy interesante como, como, como pregunta filosófica, ¿no? ¿Qué es una promesa? Sobre todo porque nosotros hablamos en la sección anterior, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, de las promesas de la modernidad, ¿verdad? Las promesas de la ilustración, ¿verdad? Entonces, eso sería muy interesante para nosotros en las sociedades contemporáneas pensar, bueno, ¿cuáles son las promesas que se nos hacen a nosotros? ¿Verdad? ¿Y cuándo es que se supone que se van a cumplir? ¿Verdad? Y la estructura de la promesa como tal es sostenerse en que esa promesa va a ser cumplida, pero no sabemos cuándo va a ser cumplida, ¿verdad? Es decir, Abraham llega al borde de su vida y parece que no va a ser cumplida la promesa hasta que se cumpla, ¿verdad? Pero eso es muy interesante, a mí me parece muy interesante y muy interesante distinguirlo de otros conceptos como la obligación moral, como el derecho, como el pacto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de pacto social,
Estamos hablando de una cosa más precisa que tiene que ver con el Estado de Derecho, con las leyes, con las obligaciones que el Estado va a tener con la sociedad, con las obligaciones que nosotros vamos a tener con el Estado. Pero cuando hablamos de las promesas de la modernidad o las promesas de la ilustración, estamos hablando de otra cosa. Eso no lo puede mandar uno frente a un tribunal de justicia, ni frente a ningún rey, ni frente a ningún gobernante. Entonces está primero eso, el problema de la promesa, que me parece fascinante. Y luego está el problema del lugar de la fe en el mundo moderno, ¿verdad? Porque bueno, hay varias cosas que aquí tendríamos, bueno, cuando quieran me interrumpen, ¿verdad? Hay varias cosas aquí importantes que decir sobre Kierkegaard. Uno, es el caballero de la subjetividad, por eso es lo que he recordado, pero también es el caballero de la posibilidad. Estas son las dos ideas que más... ¿qué quiere decir un acto superrogatorio? Ariel, no entiendo bien tu pregunta. No, parecería ser que cumplir una promesa, a eso me refiero, como que cumplir una promesa no corresponde a la dimensión de los deberes positivos, ¿verdad? Morales, como yo tengo que hacer esto o esto, sino que está más allá, es un acto supererogatorio porque aún que no pertenece, aunque está más allá de la dimensión de los deberes morales, es un acto, cumplir una promesa, parecería ser un acto bueno, ¿verdad? Más que bueno. Más que O bueno. sea, sí, pero para eso existe un término, es un acto supererogatorio. Cumplir una promesa es un acto supererogatorio. Así, en ese sentido, sí, claro. Porque eso es lo interesante, ¿verdad? Es decir, cumplir una promesa es bueno, ¿verdad? Creo que todos estaríamos de acuerdo, pero no es un deber moral, ¿verdad? No es tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran a mí mismo, ¿verdad? Que eso sería un comportamiento moral, ¿verdad? Es decir, no mentir. Está bien, eso es un comportamiento moral, está bueno que la gente no mienta, ¿verdad? Pero la promesa es otra cosa, ¿verdad? Porque además, y este es el problema, la promesa puede ser contradictoria con los deberes morales. Este es el punto. Cumplir esa promesa puede ser contradictorio con la moralidad, con la ética. Este es el punto de, de, de Kierkegaard, ¿verdad? Y yo creo que ahí habla de... bueno, Maynard dice, todo cálculo humano, nadie tiene sentido, pero los que da sentido a... Sí, yo no sé si ustedes lo piensan, a mí me parece, o sea, ¿cómo decirlo? Tiene que ver con la fe, pero no tiene que ver con la fe. Yo creo que estoy de acuerdo en el sentido de que hay algo que, que es muy obvio, muy fuerte en Kierkegaard, que es un hombre de fe, ¿verdad? Eso yo creo que está por fuera de toda duda. Pero creo que su texto no le habla solo a las personas que tienen fe. Yo creo eh, que nos interpela en ese sentido. Por ejemplo, en la pregunta por la promesa. Yo no sé si en la sociedad del siglo XXI eso podría seguir teniendo sentido para ustedes. A mí me parece que sí, porque, por ejemplo, todos tenemos claro que hay, por ejemplo, la modernidad nos promete cosas a nosotros, ¿verdad? Y la ilustración también nos promete cosas. Pero más, a Kierkegaard no le gustaría esa forma en la que yo me acerco al problema, porque para él el tema es la subjetividad, ¿verdad? Para él es lo subjetivo, el individuo, ¿verdad? En su subjetividad profunda. Y luego, ahorita vamos a hablar de la posibilidad. Pero en una intuición muy profunda, por ejemplo, a mí me llama la atención
en el sentido, por ejemplo, de los votos, ¿verdad? De los votos matrimoniales, que es una expresión religiosa, ¿verdad? Que tiene que ver con la fe, sin duda. Pero yo creo que en eso el catolicismo y el cristianismo es muy intuitivo, ¿verdad? O sea, como que capta un problema filosófico ahí, ¿verdad? Que luego yo creo que entiendo la objeción de Cynthia y de Yehuda en el sentido de, bueno, luego todo eso puede ser manipulado por las instituciones y no sé qué, y eso ha creado mucho dolor y mucho sufrimiento en los seres humanos. Yo me apuntaría a esa crítica, no es que no estoy diciendo que no sea verdadera, pero por ejemplo, esa cosa, la promesa que se hace en los votos, ¿verdad? De que es eh, el amor para siempre, ¿verdad? Es decir, en riqueza, en pobreza, en salud y en enfermedad, ¿verdad? Esa promesa que se hace en los enamorados, ¿verdad? El te amaré por siempre, ¿verdad? Esa promesa, primero, filosóficamente es muy interesante. Es decir, ¿qué significa prometerle a alguien que lo va a amar por siempre? ¿Verdad? ¿Cómo se cumple esa promesa? ¿Verdad? Y luego es una promesa que muy prontamente uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si esa promesa me hace incumplir mis obligaciones morales? O sea, yo puedo mentir por la persona que amo, puedo matar por la persona que amo, puedo robar por la persona que amo, ¿verdad? Para evitarle la tristeza, la pobreza, la salud, la enfermedad, ¿verdad? Es muy interesante, digamos, como pregunta, ¿verdad? Eh, y en el ejemplo que ponía, ¿verdad? Del caso cubano, ¿verdad? También es es una especie de promesa también, ¿verdad? Que es la promesa de la patria, la promesa de la modernidad. Entonces, a mí eso me parece fascinante, ¿verdad? Y me parece muy fascinante porque nuestro mundo contemporáneo no está basado en la idea de la promesa, está basada en el mundo, en el mundo del acuerdo contractual, ¿verdad? Para nosotros todas las cosas son contratos, ¿verdad? Y si los contratos se rompen, lo que hace uno es que reclama los daños en un tribunal de justicia, ¿verdad? Ese es nuestro mundo. Todo, la relación educativa, la relación matrimonial, la relación con el Estado, la relación con la iglesia, ¿verdad? Pero Kierkegaard golpea sobre esta cosa, sobre el problema de la promesa. Entonces a mí me parece muy interesante, la verdad. Me parece que el Señor tiene un punto ahí. Que claro, está mezclado con el tema religioso, porque el ejemplo es Abraham, que es, Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo, y hasta que lo cumple. Pero, y este es el punto, cuando cumple la promesa, la cosa parece peor, ¿verdad? Porque Dios cumple la promesa, nace Isaac, pero luego eh, Dios le ordena que lo entregue en holocausto, ¿verdad? Entonces, ese absurdo, ¿verdad? De por qué Dios haría eso, ¿verdad? Es donde entra el otro gran tema de Kierkegaard, que es el tema de la posibilidad, que es otro tema fascinante desde el punto de vista filosófico. Eh, y yo creo que tal vez eso es lo que le parecía más interesante a Lukács y a Goldman de, de Kierkegaard, ¿verdad? El tema de la posibilidad, el tema de la posibilidad. Y bueno, y la otra cosa que les iba a decir que es, este es un autor que, bueno, ni les dije cuándo nació, bueno, es de 1813 a 1855, él es danés, ¿verdad? Eh, y eso tiene varias implicaciones, ya más desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Es un autor que se le considera el autor de la subjetividad, es decir, es un autor no sistemático. Eh, y va a inaugurar nuestra sección de autores no sistemáticos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el filón que va de Kierkegaard a Nietzsche, a Cioran, ¿verdad? Al
formas modernas de la no filosofía. Por lo tanto, es un autor, a muchos autores lo consideran que es la gran tirada de guante contra Hegel, ¿verdad? Que es el San Jorge del dragón Hegel, ¿verdad? Es decir, es el tipo que, aunque se supone que era Schelling el que iba a ser el San Jorge del dragón, que la gran respuesta a la voluntad del sistema de Hegel es Kierkegaard, ¿verdad? Y claro, dice Ariel, igual todos querían tirarle a Hegel. Eso es muy interesante, a mí me parece fascinante, ¿verdad? Porque hay un momento ahí en la historia de la filosofía europea, ¿verdad? Que es este momento en el que Kierkegaard está, ¿verdad? Es 813, 855, en 1841, 1842 él recibe clases con Schelling, ¿verdad? O sea, su acercamiento a la filosofía hegeliana es que él va a Alemania y estudia con Schelling, eso está en su biografía, ¿verdad? Parece que no le gusta mucho, que no sale así como muy pompeado de las clases. Pero es muy interesante el efecto que tuvo la descomposición de la escuela hegeliana, ¿verdad? Porque en eso que se le llama la descomposición de la escuela hegeliana, viene junto Marx, ¿verdad? Viene el marxismo, que es parte de la descomposición de la escuela hegeliana. Viene el anarquismo, Bakunin, que es parte de la descomposición de la escuela hegeliana. Viene el sionismo, Moises Hess, es parte de la descomposición de la escuela hegeliana. Viene la moderna hermenéutica bíblica, Bruno Bauer, que luego de eso va hacia Schleiermacher y hacia la teología alemana clásica. Y Kierkegaard, es decir, como si fuera poco. Entonces, como que esa descomposición fue muy como composta, ¿no? Fue como muy productiva, esa descomposición. Y digamos, es muy curioso porque ahí uno podría ver una similitud entre Kierkegaard y Marx, ¿verdad? Que sería como de las cosas que uno pues le parecerían más absurdas, porque como las temáticas de ellos están por lados distintos, pero digamos, Marx en realidad no tiene una discusión con Hegel como tal, sino que tiene una discusión con los que en su época dicen ser los herederos de Hegel. Ese es el Ray de Marx, ¿verdad? Es decir, la ideología alemana no es un texto contra Hegel, es un texto contra la filosofía post-hegeliana, ¿verdad? Y Kierkegaard hace el mismo gesto, es decir, el Ray de él no es contra Hegel, es contra un teólogo que se llama Martensen, que es como el vocero de la filosofía y de la teología hegeliana en Dinamarca, y contra él es que él se pelea, ¿verdad? No es exactamente contra Hegel, es como contra estas versiones menores que dejó la escuela hegeliana, digamos, como con esta descomposición que dejó la escuela hegeliana. Entonces ahí hay una similitud. Y es un autor donde, ya habíamos dicho, donde su vida personal es muy interesante, donde su vida personal es todo en la filosofía, ¿verdad? Ahí, yo no sé, yo creo que también es una cosa interesante para ustedes que estudian filosofía, que, bueno, responderse ese tipo de preguntas, en el sentido de, mi vida personal es importante en la construcción de mis ideas y de mis opiniones filosóficas, ¿verdad? O debería ser lo contrario. Digamos, mis ideas filosóficas y mis producciones filosóficas tendrían que estar más allá o estar abstraídas, ¿verdad? O puestas en paréntesis de mi vida, de mis rollos, ¿verdad?
Y a mí me parece una pregunta fascinante también. Es decir, la vida de uno tiene que ver o no tiene que ver con lo que uno escribe. Tiene que ver o no con las ideas filosóficas que uno desarrolla, ¿verdad? La respuesta de Kant y Hegel es no, no. Y por eso, uno puede estudiar Kant y estudiar Hegel sin saber nada de sus vidas, ¿verdad? De hecho, bueno, yo no estoy muy seguro cómo les enseñan Hegel y Kant los colegas que les toca hacer eso en la escuela, pero yo supongo que a muchos hay una parte como biográfica de los autores, pero bien podrían no darlo, ¿verdad? Podrían ir directo al libro y ya. Y sería un buen curso, digamos, no sería un mal curso. En Kierkegaard no se puede hacer eso, no hay forma de hacer eso, porque su vida personal está terriblemente imbricada con su obra, que tiene que ver con el problema de la subjetividad, ¿verdad? De esta pregunta que él se hace por el elegido, ¿verdad? Porque ese es el rey de Abraham, ¿verdad? No es una figura bíblica, no es una de las parábolas de Jesús, sino que él es el elegido. A él lo eligió Dios. Entonces es una subjetividad única. Y él se pregunta por eso, por la subjetividad única, y que es una cosa muy de nuestra época, ¿verdad? Es decir, 150 años después, todo el rollo de nosotros es eso, la subjetividad, la formación de la subjetividad, las formas más profundas de la subjetividad, inclusive las formas más comercializables de la subjetividad, ¿verdad? Y en él la vida personal es clave para poder entender mucha de su obra filosófica, pero no en el sentido más general como lo interpretaría el materialismo histórico, en el sentido de que se necesita un cierto contexto social para entender, o sea, como en el sentido de que las ideas dominantes de una sociedad son las ideas de la clase dominante, no en ese sentido materialista histórico, sino en el sentido propio de Kierkegaard, de que él quiere construir un sistema de la subjetividad, por lo tanto de él. Entonces, el rey con Abraham es un rey que viene de su padre, ¿verdad? Que era un hombre muy severo, era un hombre que se volvió rico, era un pastor, el pastor no pastor de oveja, no pastor de fe, que se vuelve rico y eso hace que Kierkegaard no tenga que trabajar. Y de hecho todos sus libros se los publicó él mismo y eso, digamos, el trabajo nunca fue un problema para él. Pero ese pasaje era el que es lo que, como inicia el libro, ¿no? Es el pasaje que le parecía fascinante al padre, que lo estudiaba siempre, que Kierkegaard lo oyó 1000 veces y conforme el Señor iba volviéndose mayor, le parecía cada vez más difícil de entender, ¿verdad? Y la otra cosa importante de la vida de él es su ruptura con Regina Olsen, que es la persona que él más quiso en la vida y que renunció a ello, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que usted renuncie a la persona que más quiere en la vida, ¿verdad? Y sí, Ariel. Lo que es muy interesante, digamos, por ejemplo, en Kierkegaard, preguntarse la relación sobre todo que tiene uno con la verdad, ¿verdad? Si es digamos, de qué manera tiene uno una relación con una verdad cuando siempre se nos pide, ¿verdad?, que emitamos verdades desde un prisma objetivo, o sea, desde un prisma como el contenido que tiene la verdad, en tanto verdad, y no la relación que nosotros tenemos con ella. O sea, para Kierkegaard no es lo mismo defender, por ejemplo, la, no sé, vamos a poner un ejemplo, la libertad de expresión utilizando autores, ¿verdad? Que yo digamos que yendo en ella realmente, ejercitándola y también viendo cómo me compara en la vida propia.
¿verdad? O sea, no es como la verdad subjetiva de esta cosa de que, no, cada uno tiene su verdad subjetiva, no, sino que más bien la verdad subjetiva de Kierkegaard también admite una dimensión objetiva, sin embargo, lo importante es cómo nosotros nos relacionamos con esa verdad. Por ejemplo, cómo Sócrates se relacionaba con las verdades que él emitía, ¿verdad? Del saber, de la justicia, etc. O sea, Sócrates pudo, por ejemplo, haber defendido en el Titón que tenía que seguir el deber de las leyes, y si él no escribía esa verdad objetiva, ¿verdad? Como una verdad subjetiva, él perfectamente pudo haber escapado. Claro, claro. Y eso es lo vamos a ver con ironía. Bueno, que eso me da otro pie. Gracias, Ariel, a eso. Claro, la relación de él es con Sócrates, ¿verdad? Eso es muy, ahora Ariel le trajo a colación. Esa es su, ¿verdad? Como su otra figura. Abraham, Sócrates. Sócrates es el otro individuo, ¿verdad? Introduce a propósito de lo que dice Ariel, en contra de lo que aquí les voy a contar una, ¿cómo decirlo? Como una infidencia del profesor, ¿verdad? Que es, yo no sé por qué, yo tenía la impresión de que los actores existencialistas eran como aburridos, era como puro prejuicio mío, ¿verdad? Entonces yo siempre asocié como que el existencialismo era eso, como aburridoso, así, ¿no? Y con Kierkegaard introduce una cosa, que es otra cosa que me parece fascinante de él, que es el tema de la ironía, ¿verdad? Que eso le viene de Sócrates, ¿verdad? Es decir, para él el pensamiento, la subjetividad es irónica, sino, y bueno, y la filosofía es irónica también. Si no, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces él tiene mucha cosa como irónica, ¿verdad? Como los discursos edificantes, ¿verdad? Que es como un chiste contra Hegel, ¿verdad? Porque Hegel hace esa advertencia de que la filosofía debe cuidarse de ser edificante, no sé qué, y está esta cosa. El duro trabajo del concepto, ¿verdad? Que luego va a tomar Adorno también. Y Kierkegaard no, dice, no, discursos edificantes, ¿verdad? La fe tiene que ser edificante, ¿verdad? Y no es el único gesto, tiene varios gestos, ¿verdad? Aunque dice la chismografía sobre él que no se tomaba tan bien las bromas, o sea que era bueno ironizando, pero no era tan bueno cuando se ironizaba sobre él, porque hay eh, bueno, él tiene esta otra cosa que está en el prólogo eh, del libro no, no, es la versión que yo les puse no tiene ese prólogo. En el prólogo de Alianza, hay varias cosas que también hay que notar sobre Kierkegaard, que también creo que son dignas del pensamiento. Uno que es danés, eso no es poca cosa, y yo en esta parte de las lecturas, pues me interesaba eso, que lo leyéramos a él, que leyéramos a Cioran, que es rumano, porque hay como una idea, ¿verdad?, de que es una especie como de trinidad espiritual de Europa, ¿verdad? Que es Inglaterra, Francia y Alemania, ¿verdad? Que inclusive se transformó en un poema de Heine y todo. Hay una pregunta interesante por el pensamiento que viene de las zonas periféricas de Europa, ¿no? Dinamarca, Italia, Rumanía, son parte de Europa, son parte de Occidente, pero que tienen ciertas peculiaridades. Por ejemplo, en Kierkegaard, que es un luterano, es un cristiano, ¿verdad? Es claro en su fe. Ahí uno puede rastrear con facilidad los temas que vienen de las religiones paganas, de las religiones escandinavas, ¿verdad? Y vamos a ver cómo eso aparece también en Cioran, digamos, el tipo de fe que hay en Rumanía, que es importante en Cioran. Pero
Dinamarca es un pueblo cuando Kierkegaard escribe lo que escribe. O sea, Copenhague es una ciudad puerto importante donde usted se puede hacer rico, ¿verdad? Como su padre, pero no es el centro espiritual de Europa, ¿verdad? Entonces, Kierkegaard está en la periferia del mundo europeo y es un autor súper desconocido o sea, era conocido en Dinamarca nada más. Y la primera traducción de Temor y Temblor es de 1885, es decir, casi 40 años después de que Kierkegaard escribió lo que escribió y 30 años después de que Kierkegaard se muriera. Entonces es un autor que se vuelve famoso después de vida, o sea, no fue popular en vida, como Hegel. Eso, pero pese a que vive en digamos, en un pueblo, digamos, de Europa, eh, hace parte de lo que se considera la generación de oro de los intelectuales daneses, ¿verdad? Donde está él y donde está también Christian Andersen, que es coetáneo de él, que ustedes lo conocen por los cuentos. Y Andersen tiene un cuento sobre Kierkegaard, donde se burla de Kierkegaard, que es muy simpático, que se llama El Señor de los Chanclos, El Señor de la Chancleta. Que Kierkegaard aparece como un papagayo que no para de hablar nunca. Es muy divertido. Y parece que Kierkegaard se lo tomó mal. Y Andersen sí era, obviamente era más popular que, que Kierkegaard y tiene una historia ahí más dramática que la de Kierkegaard. Pero digamos, en él la vida personal es absolutamente central, por esto que les decía, primero por su padre y luego por la relación con Regina Olsen, que luego que es su prometida, que Temor y Temblor esto sí hay un acuerdo de todos los estudiosos del tema de Kierkegaard, el libro es para ella, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos leyendo 150 años después un libro que escribió este señor para, para su compañera, ¿verdad? Para su prometida. Y sin embargo, aunque es un libro tan personal y tan subjetivo, dice, sí, se considera uno de los clásicos de la filosofía, tanto para que costarricenses en el siglo XXI estemos leyendo Temor y Temblor, ¿verdad? Es decir, aunque es un libro personalísimo, hecho para Regina Olsen, y es un libro universal también, ¿verdad? Y eso está desde el epígrafe con el que empieza, que es un epígrafe de Hamann, creo, es lo que hace que todo el mundo esté de acuerdo que es un mensaje encríptico para Regina Olsen. Las metáforas que él usa también, ¿no? De la madre que esté tal niño y todo esto son mensajes para Regina Olsen. Él estaba comprometido con Regina Olsen y en el momento del paso estético al paso ético se da cuenta que él no está preparado para, para afrontar las obligaciones que implica un compromiso y rompe el compromiso con Regina Olsen y espera siempre poder recuperar ese, ese compromiso, ¿verdad? Entonces, esa historia personal que parece una cosa así de chismes de filósofo, ¿verdad? Es absolutamente central en su obra. Absolutamente central. Porque tiene que ver con este problema de la posibilidad, que tiene que ver con toda decisión, tiene que ver con el problema de la promesa, la posibilidad y la decisión, porque
su apuesta es reducir la comprensión de la existencia humana entera a la categoría de posibilidad. Esta es la apuesta de Kant, reducir la existencia humana a la idea de la posibilidad. Porque, por ejemplo, Abraham tenía la posibilidad de no hacerle caso a Dios. Era una posibilidad. Pero, a diferencia de la forma en la que aparece, qué sé yo, en Lukács, en el primer Lukács, la posibilidad no es positiva. La posibilidad es negativa y es polarizante. Toda posibilidad es negativa y es polarizante. ¿Verdad? En ese sentido va a ser muy diferente a Kant, ¿verdad? Va a ser un poco la antípoda de Kant, ¿verdad? En el sentido que Kant veía en los límites, en las posibilidades, un aspecto positivo y efectivo de la capacidad humana, ¿verdad? Es decir, Kant quiere establecer cuáles son los límites y las posibilidades de la fe, y en eso ve una capacidad y una potencia humana. Kierkegaard es lo contrario, ¿verdad? Es decir, porque toda posibilidad, todo establecimiento de los límites, las posibilidades de algo, en toda posibilidad está la amenaza de la nada. Porque existe la posibilidad que sí y existe la posibilidad que no. ¿Verdad? Y esta es la amenaza de la nada. Usando otra vez el ejemplo de las madres que despiden a sus hijos para ir a la guerra, o el ejemplo de Mariana Grajales, o el ejemplo de Abraham, que existía la posibilidad de que Dios no interviniera. Esa es una posibilidad. Existía la posibilidad de que perdieran la guerra. Claro que sí. Existía la posibilidad de que usted fracasara en su compromiso con Regina Olsen. Es posibilidad de que sea el momento, que sea la relación de su vida, ¿verdad? El amor de su vida, o que sea la posibilidad de el momento de conquista de la dignidad de la patria, o es la posibilidad de que no, de que sea todo lo contrario. Y esa posibilidad es polarizante. Y es allí donde amenaza la nada, ¿verdad? Y esto es muy interesante, ¿verdad? Por, por eso, porque para él dice, toda elección, toda posibilidad, es posibilidad de que sí y posibilidad de que no, posibilidad de todo lo contrario. Cuando ustedes, una actitud kierkegaardiana, cuando ustedes empezaron a estudiar filosofía, era la posibilidad de que ustedes encontraran la carrera que los iba a satisfacer personal y profesionalmente, al que le iban a dedicar su vida, era la posibilidad de que sí, o era la posibilidad de que no, de que perdieran supinamente su tiempo por años, ¿verdad? Son las posibilidades de las dos cosas. Y esa posibilidad es paralizante, polarizante y paralizante, porque siempre es la posibilidad de que sí y la posibilidad de que no. Y en esa amenaza está la nada, ¿verdad? Entonces, es una escritura realizada bajo la amenaza de la nada. ¿Verdad? Es el problema de las alternativas terribles que terminan paralizándolo. Y justamente el concepto de angustia, que es uno de los primeros conceptos que él va a desarrollar, el concepto de angustia, es la posibilidad, las posibilidades aniquiladoras y terribles que toda alternativa
de la existencia trae consigo. Esa es la angustia, ¿verdad? La angustia es eso. Que toda alternativa trae posibilidades terribles o aniquiladoras, o no, pero en todas existe esa posibilidad. Y eso es lo que produce angustia. Esta es la idea de la angustia. El punto cero, ¿verdad? Es la indecisión permanente. Sí, la angustia sería justamente esta disposición fundamental hacia la nada. Pero también es inevitable, porque está en toda posibilidad. Eso es decir, lo que él se pregunta, que tiene que ver con la singularidad, es que es una posibilidad. Una posibilidad es posibilidad de que sí y posibilidad de que no. En el caso de Abraham, es la posibilidad de ser el elegido o de ser el asesino de su hijo. Esa es la posibilidad, ¿verdad? Y ahí viene la angustia. Esta es la angustia de Abraham. Por eso es que él es el primer individuo, porque es el primero que ve esta cosa polarizante de la decisión, ¿verdad? Porque él tiene que tomar una decisión. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Verdad? Y en la posibilidad está o ser una de las historias más importantes del pensamiento humano y cumplir con Dios, cumplir con su promesa, y ser Abraham y ser el elegido, o ser un asesino de su hijo, que es la cosa que más quiere él en la vida, ¿verdad? Y esta es la posibilidad. Es posibilidad de que sí, posibilidad de que no, porque él no sabe que Dios va a intervenir. No lo sabe. No puede saberlo. Puede esperarlo, pero no puede saberlo. Y entonces el punto cero justamente como esta indecisión permanente, este equilibrio inestable entre alternativas opuestas, se abren frente a cualquier posibilidad, ¿verdad? Y la unidad de la personalidad, la subjetividad, estaría justamente en esta condición excepcional de la indecisión y de la inestabilidad, ¿verdad? Sería el centro de un yo que radica en no tener ningún centro, ¿verdad? Y el cristianismo, y aquí es la importancia de la fe, y por eso es que a mí la defensa, hay muchas razones por las que uno puede defender la fe. Inclusive las personas que no tienen fe religiosa podrían defender la importancia de la fe, ¿verdad? Como, no sé, como sustituto de la reflexión moral, como una esfera importante de la vida íntima, como un derecho particular que nos dan las sociedades modernas y los estados de derecho. O sea, hay formas no creyentes de defender la creencia de los demás, ¿verdad? Y sin embargo, a mí la defensa de la fe de Kierkegaard es una de las que me parece más interesantes y más auténticas. En el sentido de que el cristianismo sería justamente esta ayuda sobrenatural de la fe. Es la ayuda, lo que ayuda a sustraerse al peso de una elección que es demasiado gravosa, ¿verdad? Es decir, Abraham sin la fe no puede tomar esa decisión, pero Kierkegaard extiende eso y decir, en el fondo, sin la fe, nosotros no podríamos tomar ninguna decisión porque las implicaciones de cualquier decisión son demasiado gravosas como para que podamos hacernos cargo de eso. Por eso, entre el estadio estético, el estadio ático y el estadio de la fe, el estadio final, entre el estadio estético y el estadio ético hay una transición, ¿verdad? Hay un momento en que el estadio estético, ¿verdad? Que es este instante huidizo, que no puede repetirse, este instante de vivir poéticamente, que es un estado de embriaguez intelectual continua o de embriaguez vivida continua, ¿verdad? Ese estadio, que es el estadio estético, que es el estadio
del enamoramiento adolescente, ¿verdad? Es decir, cuando uno está enamorado y es adolescente, eso es el estadio estético, ¿verdad? Es un estadio de alegría, de embriaguez, de felicidad, eh, de búsqueda de esa embriaguez y de ese placer, ¿verdad? Y justamente, ¿verdad? El paso al estadio ético, que es el segundo paso, por eso tres estadios, el estético, el ético y el de la fe. El primer momento de lo que permite la reflexión ética es el agotamiento del estadio estético. Eso es lo que permite que nosotros actuemos éticamente. Es decir, el momento en el que uno entiende que hay que limitar la satisfacción y que la vida estética revela su insuficiencia, su miseria, sobre todo, y esto a mí también me parece fascinante porque es otra de las experiencias que también me parece filosóficamente fascinante, el aburrimiento. Lo que nos permite la vida ética es el aburrimiento, ¿verdad? Es muy interesante lo que dice en eso Kierkegaard. Es decir, la única forma en la que uno puede pasar del estadio estético al estadio ético, este estadio de embriaguez, de vida poética, de relación poética, que el ejemplo sería el enamoramiento adolescente, que es el ejemplo que él pone, es el momento en el que se vuelve aburrido. Es decir, hay un momento en el que uno se aburre. Y dice, hay que limitar esto, ¿verdad? Esto no es. Y eso lo lleva el aburrimiento lo lleva primero a una desesperación, ¿verdad? Que este es el papel que juega la desesperación. Un momento en que se vuelve aburrido y luego se vuelve desesperante. Y esa desesperación que le pone fin a la concepción estética de la vida, ¿verdad? En orden diríamos, vida estética. Primer límite que tiene la vida estética, el aburrimiento. El aburrimiento lleva a la desesperación, que produce ese estadio de aburrimiento. Y de ahí se avanza hacia otra cosa que había señalado aquí Ariel, a la ironía. La desesperación es lo que le permite a uno tener una relación irónica con su vida pasada, ¿verdad? Y la ironía es el paso a la vida ética. Sin ironía no hay vida ética. O sea, lo que le permite a uno entrar a la vida ética es la ironía. La ironía es el puente, digamos, el estadio 1, el primer paso de la vida ética. Porque la ironía sería la elevación del hombre por encima de aquel mundo de las cosas en las cuales el esteta vive sumergido, ¿verdad? Es decir, la ironía es lo que le permite a uno ironizar, valga la redundancia, con la vida estética, ¿verdad? Ironizar al amor adolescente, digamos, de las cosas que uno hace cuando se enamora como adolescente. Y la ética sería esta reafirmación del deber y de la fidelidad consigo mismo, ¿verdad? La fidelidad con uno mismo es justamente este momento donde uno se elige a uno mismo y se rechaza lo que no le pertenece y que lo coloca como si fuera un mal, ¿verdad? En ese sentido, toda elección es una reprobación, es un arrepentimiento de lo que uno ya hizo, de lo que uno fue. Y esta es la vida ética, la decisión ética eh, es el paso, pero todavía falta un momentito más, que es también por lo que se le recuerda más a Kierkegaard. Es que esta elección de sí es el acto fundamental de la vida ética y es al mismo tiempo el reconocimiento de la propia culpabilidad de uno, del descubrimiento de una capacidad para el mal. Porque la vida ética es este descubrimiento de que quebrante el optimismo, porque durante el estadio estético uno es optimista, todo va a salir bien, todo es maravilloso. La vida ética es parte de quebrantar ese optimismo, pero es descubrir, y esto es el segundo momento de la angustia, que es la posibilidad del mal. Es decir,
uno tiene la posibilidad de comportarse moralmente o no. Ese es el punto. Uno tiene la posibilidad de no matar o de matar. Uno tiene la posibilidad de mentir, de no mentir o de mentir. Es una posibilidad. Uno tiene todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad del mal, del daño. Es una posibilidad. Entonces, el abandono de la vida ética es lo que le abre el paso al estadio religioso. Pero no hay continuidad entre el estadio ético y el estadio religioso. Esta es la diferencia fundamental, una de las diferencias fundamentales con Hegel. Porque en Hegel también hay etapas, estadios del espíritu, pero son el paso entre uno a otro está dado por las mediaciones, ¿verdad? Y esto es lo que es típicamente hegeliano, pues los marxistas también van a tomar esta idea de las mediaciones de Hegel, pero en Kierkegaard hay un paso, efectivamente, del estadio estético, el estadio ético, pero el paso al mundo religioso, al mundo de la fe, que es de lo que trata Temor y Temblor, y es de lo que trata la figura de Abraham, eso es un abismo que solo puede solo puede ser atendido, y esta es la idea, con una cosa que se llama el salto de fe, ¿verdad? O sea, el paso al estadio religioso solo puede ser un salto de fe, no puede ser otra cosa. Y no hay continuidad, y tampoco hay garantía de que ese salto sea exitoso. Es un salto, literalmente. Y eso es lo que hace Abraham. Donde ve Kierkegaard, eso es en Abraham, en su historia, en su pasaje. Y por eso es que le parece tan importante para la historia de la filosofía. Y esa es la importancia de la fe. Es decir, sin la fe, nunca podríamos saber. Digamos, estaríamos obligados a tomar decisiones demasiado gravosas, que no, eso, decisiones demasiado gravosas. La fe lo que hace es ayudarnos con una fuerza que es sobrenatural a lidiar con el tema de elegir, de, de las implicaciones de las decisiones que tomamos, ¿verdad? No sé, a mí eso me parece fascinante, la verdad. Y claro, tiene que ver una cosa con la fe, sin duda, me parece que es obvio. Que, eh, eh, plantea una defensa de su fe, que por cierto, y esto es la otra cosa que es muy interesante, él, aunque es un hombre de fe, tiene pésimas relaciones con la iglesia luterana danesa, ¿verdad? Es decir, la iglesia luterana danesa no le hacen nada de gracia las cosas que él dice, ¿verdad? Y hay un choque con él. Sobre todo porque a él le parece, y esto es interesante, que, que, que no debería existir un Estado luterano. Eso a él le parece absurdo, porque la fe no puede ser un Estado, ¿verdad? La fe es esto, la fe es Abraham, ¿verdad? Es decir, es eh, este momento de salto ante una decisión gravosa que no podemos saber si estamos actuando bien o actuando mal, porque siempre es posibilidad de sí, posibilidad de ser el elegido o la posibilidad de ser el asesino de tu hijo. Esa es la posibilidad, ¿verdad? Entonces a mí me parece fascinante, la verdad, es decir, me parece muy interesante, y creo que entiendo por qué a otros autores que no están cerca, digamos, de las inquietudes de Kierkegaard, les parece fascinante también el autor, ¿verdad? Eh, Porque justamente golpea en este problema del tema de la posibilidad, que ha sido un tema muy importante en la filosofía del siglo XX, sobre todo porque nosotros hemos creído, esta es una de las promesas de la Ilustración, que podemos
controlar racionalmente las posibilidades que tenemos y actuar a consecuencia con las posibilidades que tenemos. Y Kierkegaard golpea justo en el momento en el punto de flotación de la ilustración, que es que no podemos saber, ¿verdad? Hay un resto ahí en la posibilidad que nuestra razón no logra vislumbrar, ¿verdad? Y para eso lo único que puede sustituir es la fe, que es un salto, no es una continuidad, es un salto. Entonces, eso a mí me parece interesante, la verdad, filosóficamente me parece interesante. No sé si a ustedes les parece interesante, pero como ya les he dicho, este es uno de esos autores que al profe le gustan, creo que es muy obvio que le gustan. Todavía no estoy demasiado seguro por qué es que me parecen tan interesantes, pero que bueno, que también vale la pena estudiarlos en un curso de filosofía contemporánea. Entonces, esta es la clase de hoy y la otra clase vamos a, bueno, podemos seguir, obviamente ustedes pueden seguir hablando de lo que quieran, porque esta sección tiene como una unidad temática a propósito de los que les toca el próximo foro, ¿verdad? Que es estos autores, ¿verdad? Kierkegaard, Nietzsche, Cioran, el autor al principio de No Filosofía. No estoy seguro si nos va a dar chance de verlo porque estamos un poco atrasados, pero por lo menos claramente, ¿no? Kierkegaard, Cioran, Nietzsche. Entonces la otra clase vamos a ver a Nietzsche. Es lo que vamos a ver más allá del bien y el mal. Y eso, ya, vamos a quedar por aquí.